Bien, hermanos, al terminar el apóstol Pablo esta epístola de primera de Timoteo y que escribe a su hijo Timoteo en la fe, dos asuntos permanecen, hermanos, en su mente que se relacionan con el asunto de las riquezas de este mundo. La manera en que los creyentes manejan, hermanos, estos dos asuntos manifestarán el grado de madurez que ellos poseen y la devoción que tienen por Cristo. Todos los creyentes somos mayordomos. Dios nos ha dado la responsabilidad de proteger y administrar lo que Él en su gracia ha puesto en nuestras manos. Esta sección de los versículos 17 al 19, precisamente que leyó el hermano, Pablo se enfoca en uno de los asuntos que son importantes también en nuestra vida, ya que estamos de paso por este mundo, pero que no estamos exentos porque todas las áreas Dios las ha cubierto en cuanto a nuestra relación con Él y a cómo debemos nosotros responder a lo que Dios ha puesto. En este caso estamos hablando de las riquezas materiales y es precisamente a eso que Pablo quiere enfocarse una vez más. Luego de que Pablo hubiera hecho esa maravillosa doxología que la vimos prácticamente en 4 enseñanzas, un himno de alabanza a la naturaleza de Dios, como una nota parentética, él ahora continúa dándole a Timoteo ciertas regulaciones que él debía impartir a la iglesia de Éfeso con el propósito de corregir lo deficiente. Y al hacerlo de esa manera, hermanos, ahora Pablo trae a Timoteo de las gloriosas alturas, de esa naturaleza del Dios exaltado, de Dios exaltado, lo trae de nuevo otra vez a la tierra. Y noten que lo que Pablo está señalando aquí es que la vida cristiana consiste tanto en una vida de adoración como en una vida de responsabilidades. Una vida de adoración, pero también como una vida de responsabilidades, hermanos. Estamos aquí para adorar, pero tenemos deberes. El deber y la adoración no están separados en absoluto. Dios busca adoradores y esos adoradores, hermanos, no viven solamente de la soberanía de Dios, sino que también son responsables de ciertos asuntos que ellos deben llevar a cabo precisamente para adorar a Dios con lo que hacen. De hecho, la forma más elevada de adoración es el deber cuando cumplimos con nuestra responsabilidad. Hermanos, no podemos decir que un hombre que desobedece la ley y los mandamientos de Dios está adorando a Dios, porque una de las formas más solemnes y más elevadas de adorar a Dios es nuestra propia obediencia, es nuestra obediencia a sus mandamientos. No podremos adorar de manera verdadera y pura, que más que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo en Romanos 12:1 habla de ese sacrificio vivo. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después él dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y noten que aquí está implicando la adoración con el conocer la voluntad de Dios y no ceñirnos a los patrones de este mundo ni a los dictados de nuestro propio corazón, sino que nos conformemos a la voluntad de Dios y comprobemos que eso es lo mejor para nosotros. Por cierto, el Señor Jesús en la tentación en el desierto reprendió a Satanás al ser tentado a que postrado le adorase. En Mateo 4:10, él dice de la siguiente manera, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y note esto, y a Él solo servirás. O sea que la adoración y el servicio están conectados. La obediencia a los mandamientos, es decir, la obediencia a su palabra está conectada con la adoración. Como podemos ver aquí, hermanos, el Señor une la adoración con el deber. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo que unió Dios no lo separe el hombre. No se atreva el hombre a separarlo. Así que, hermanos, si realmente nosotros estamos adorando a Dios, entonces realmente estamos obedeciendo. Estamos buscando la manera de adorar al Señor. Entonces regresamos a las regulaciones del deber. Y recuerden, hermanos, que hemos hecho una nota parentética, un paréntesis, y el primer deber tiene que ver con el manejo de las riquezas, que es lo que vamos a ver en esta mañana.
en esta mañana. Entonces vamos a mirar, después de haber hecho este paréntesis, de hecho un poco extenso, vamos a pasar otra vez porque Pablo va a continuar con un tema que llevaba atrás, es una consecución, pero había hecho una nota, un paréntesis. Y en esta mañana simple vamos a ver esos 3 versículos, de los versículos 17 al 19, y por eso hemos titulado a esta sección Instrucciones acerca del manejo de las riquezas. Instrucciones acerca del manejo de la riqueza. Noten que toda esta epístola, Pablo ha dado a Timoteo una serie de regulaciones, no solamente en la manera de comportarse en la iglesia, sino también de los cristianos, de cómo deben comportarse en el mundo conforme a lo que Dios le ha dado. Dice así en el texto: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Y recuerden, hermanos, que Pablo ya antes nos había hablado del tema de las riquezas en el versículo 5 de este mismo capítulo, y allí él describía el motivo de los falsos maestros. ¿Se acuerda que él dice primordialmente que estos hombres estaban motivados por las ganancias? Para estos individuos la piedad no era ganancia, pero sí el medio a través del cual ellos obtenían las ganancias lucrativas. Ellos deseaban llenar sus bolsillos de dinero. Ellos no iban tras el Dios de la Biblia, sino que iban tras su Dios, que era el dinero. Para estos hombres la piedad no es más que un arte lucrativo, es decir, ellos evalúan todo el cristianismo por el lucro, tal como si la revelación divina hubiera sido escrita con el fin de servir a los fines de su codicia, y trafican con ella como una mercancía puesta a la venta. Y luego Pablo señala a Timoteo en los versículos 9 al 10 las devastadoras consecuencias de amar el dinero, es decir, de querer ser rico. Y noten que aquí hay un foco, hay digamos, él recalca algo, y es de advertirnos, de cuidarnos, de desear ser ricos. No está hablando de personas que son ricas, sino de que nos guardemos de desear ser ricos, porque eso significa que no estamos contentos con la porción que el Señor nos ha dado. De hecho, una muestra de la piedad es que tengamos contentamiento. Dice a él: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Hermanos, el querer ser rico y el amor al dinero lleva una trampa pecaminosa, conduce a la caída ante deseos perjudiciales, y conduce no solamente a esto, hermanos, aquí en este mundo, sino en el estado eterno, conduce a la condenación perpetua. Y como habíamos dicho, Pablo no está diciendo de ningún modo que ser rico es pecado, ni está tratando de acusar falsamente a los que ya son ricos de amar el dinero o de haberlo obtenido a partir de motivaciones incorrectas. Porque, hermanos, lo que estamos viendo es que si Pablo había hablado a la congregación, había escrito esta carta a Timoteo con el fin de que él hablara a la congregación de cómo debe conducirse, le dice a los hermanos: los que no son ricos, cuídense de querer serlo. Pero ahora dirige su atención ¿a quiénes? A los que sí son ricos. No es pecado ser ricos, pero ustedes deben guardarse de que el hecho de que sean ricos corren grave peligro, tienen grave peligrosidad, y tienen que guardarse de ciertas cosas. Por eso Pablo mira y dice: no quiere acusar falsamente a los que ya son ricos de amar el dinero, de haberlo obtenido a partir de motivaciones incorrectas. Muchas personas que son ricas no necesariamente están motivados a ese fin. Quizás lo heredaron, quizás lo ganaron debido a la capacidad de lo que hicieron, quizás lo ganaron porque hubo alguna circunstancia providencial que los llevó a esa posición, pero necesariamente es verdad que la gente que es rica ama el dinero, y no necesariamente es verdad que la gente que es pobre no lo ama. De hecho, muchas personas que están ricas, lo que estoy diciendo no es porque ellos deseaban ser ricos, sino que por las circunstancias y por la porción que Dios les permitió, fueron ricos, pero no fueron ahí por motivaciones inapropiadas. Pero hay pobres, hermanos, que no siendo ricos, pero son pobres, albergan deseos pecaminosos de querer serlo.
Y aquí más bien se está dirigiendo no a los ricos, sino a los que quieren hacerse ricos. En la porción anterior, a los que deseaban ser ricos, pero en esta sección que vamos a tratar en esta mañana, hoy vamos a dirigirnos a los ricos. Podemos decir con toda certeza que esta sección cubre el mismo tema de las riquezas materiales de los versículos 9 al 10, pero desde una perspectiva diferente. En otras palabras, en los versículos 9 al 10, Pablo se refirió a los que quieren ser ricos, pero ahora los versículos 17 al 19 exhorta a los que ya son ricos. Él ahora quiere hablarles a esos cristianos en la iglesia que son ricos, y Pablo quiere llamarlos a que sean buenos administradores de esas riquezas, y por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 17, dice: a los ricos de este siglo manda. Y esa es la naturaleza esencial del texto. Note que Pablo le está dando regulaciones a Timoteo. Timoteo, como encargado apostólico de la iglesia de Éfeso, le dice: dile a los ricos, manda a los ricos esto que te voy a decir. Este es el encargo, esta es la encomienda, esto es lo que debes hablar a los ricos de la iglesia. Y es obvio, hermanos, que si ustedes conocen el contexto de la ciudad donde quedaba la iglesia de Éfeso, es obvio que en la próspera ciudad de Éfeso había muchos o algunos miembros de la iglesia que eran ricos. De hecho, los versículos 1 y 2 de este capítulo se habla de esclavos y amos. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la relación de cristianos que son amos y esclavos? Suponemos que esos amos que eran amos creyentes de la iglesia tenían medios, ciertamente medios que sobrepasaban a aquellos que tenían por esclavitud. Eran hombres ricos. El hecho de que tener esclavos eran hombres que tenían riquezas. Así que Pablo presenta un importante balance con respecto a la enseñanza anterior del amor a las riquezas. Si Pablo no hubiera añadido esta enseñanza, hermanos, que encontramos en esta sección, los ricos de la iglesia de Éfeso habrían quedado fuera de ser instruidos en cuanto a la posición donde han sido colocados. Pero note que los ricos no quedan fuera de esa instrucción que tiene que darse. Entonces el mandamiento para los ricos aquí no es un mandato a que regalen todo, porque no estamos diciendo eso. Pablo no está intuyendo eso. Aquí no es un mandato a hacer un voto de pobreza. Aquí no hay un mandato a volverse ascético. El mandato aquí es hacer uso de las riquezas materiales de una manera piadosa. Es decir, si tenemos lo que Dios nos ha dado, lo vamos a manejar dentro del marco de la piedad. ¿Y qué es la piedad? Lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Y ahora preguntamos entonces, bueno, ¿cómo es la manera que debemos manejar las riquezas que son, como son, de la forma que es agradable a Dios? Así que para el desarrollo de nuestra enseñanza lo haremos bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos los peligros de lo que los ricos deben evitar. En segundo, veremos la responsabilidad que los creyentes ricos deben cumplir. Y en tercer lugar, veremos el incentivo para que los ricos cumplan con el deber. Noten que en el primer lugar vamos a mirar de los pecados prohibidos, de lo que deben guardarse en los ricos. Y en lo segundo vamos a ver del deber mandado para los ricos. Y en tercer lugar vamos a ver el incentivo, la motivación que los lleva a ellos a vivir, a cohibirse de estas cosas que los deben guardar del peligro de las riquezas. Y por otro, del deber de lo que deben cumplir con las riquezas. Veamos entonces nuestro primer encabezado. Los peligros que los ricos deben evitar. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Como entre los cristianos de Éfeso, hermanos, había muchas personas que eran pobres y de condición miserable. Es probable que fueran despreciados, como usualmente pasa por los ricos. Y especialmente esto pudo ser común en la iglesia de Éfeso, que era una ciudad rica, porque en tales ciudades casi siempre prevalece el orgullo. Noten que donde hay abundancia de bienes, siempre el hombre tiende a enorgullecerse, a ser altivo y a mirar a los demás por debajo del hombro. Y de aquí referimos cuán peligrosa es la abundancia de la riqueza, y tampoco faltan buenas razones para que Pablo dirija tan severa amonestación a los ricos, y una de ellas con el fin de remediar las faltas que casi siempre siguen a las riquezas en la misma forma que la sombra sigue al cuerpo. Hermanos, cuando hay riquezas, detrás de esas riquezas vienen peligros, y usted debe estar consciente de eso.
Es de hecho, hermanos, una bendición, pero que conlleva mucha responsabilidad. Y esto por la depravación de nuestra condición natural, porque de lo que Dios nos da siempre nos aprovechamos para pecar. No es verdad, hermanos, que nosotros recibimos las cosas de Dios, pero cuántas de ellas en nuestra pecaminosidad, en nuestro estado caído, las utilizamos para el pecado en vez de utilizarlas para la gloria de Dios y para el servicio del prójimo. Pablo aquí menciona expresamente dos peligros contra los cuales los ricos deben estar en guardia. Por un lado el orgullo y por otro lado la vana esperanza. Y es necesario señalar aquí que el primero emana del último. Es decir, hermanos, el orgullo proviene de la vana esperanza. Porque lo que hace que los ricos se vuelvan altivos y se deleiten mucho en despreciar a los demás es que ellos se imaginan que son supremamente felices. Ellos mismos se engañan a sí mismos pensando que ellos son felices porque tienen lo que otros no tienen. Y la vana confianza viene primero y luego sigue la arrogancia. Así que primeramente estas personas han puesto su esperanza, han puesto su confianza en los bienes materiales que amasan, que tienen en sus manos, y esto los lleva a ser arrogantes. Por eso quiero que veamos estos dos peligros por separados. En primer lugar, los ricos deben guardarse de las actitudes equivocadas hacia la gente. Los ricos, lo primer peligro que deben guardarse es de las actitudes equivocadas hacia la gente. Podríamos decir, si usted quiere ponerlo así, los ricos deben guardarse de las motivaciones impuras hacia la gente. Dice ahí, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Y la palabra altivo viene del verbo compuesto que significa pensar en alto, ser altanero o tener una elevada opinión de uno mismo. Este primer peligro tiene que ver con una mala actitud hacia las demás personas. Las riquezas tienden a empujar a la persona que las posee a creerse superior en su propia mente por encima de la gente que tiene menos económicamente hablando. ¿Sí han notado esto? Eso sucede con la mayoría de los ricos. Cuando tienen ellos el hecho de tener más bienes materiales, lleva a la mente a pensar que son superiores a otros. De hecho, ellos piensan que todo eso es debido a sus esfuerzos y a su sabiduría que tienen lo que tienen. Eso es simplemente parte de nuestra naturaleza caída. Tendemos a ver como inferiores a la gente que está debajo de nuestra condición económica. Y francamente, hermanos, las riquezas y el orgullo muchas veces se hallan juntas, y entre más se tiene, es más probable que usted luche con el orgullo y la exaltación de usted mismo. Noten que entre más se tiene, más orgullo va a venir y más lucha va a venir por creernos mejores que otros. Así que la gente rica constantemente enfrenta la tentación, hermanos, de tener aires de superioridad. ¿Han notado esto? De vestirse, ¿y para qué se visten? Se visten para desfilar sus riquezas, conducen carros queriendo llamar la atención y de cierta manera decirle a todo el mundo en la calle que son ricos. Ellos acuden a ciertos lugares que otros no acuden por querer llamar la atención y darse cuenta y hacer llamar la atención a los demás de lo que ellos son. El vivir de cierta manera, el vivir de cierto estilo de vida para expresar que son mejores, más sabios, más inteligentes, más exitosos, más eficaces y que una inteligencia más elevada a ellos les pertenece. De hecho, el rico, por ser rico, ¿sabe qué? Él se cree más sabio que los demás. Se cree más inteligente que los demás. ¿Qué dice Proverbios 28:11? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, pero note que es sabio en su propia opinión, según su propio criterio. Por cierto, hermanos, es importante que en nuestros días, más aún cuando estamos viviendo la cierta llamada teología de la prosperidad, de nuestros días se enseña que la medida de la bendición se mide por la cantidad de bienes materiales que se tengan. ¿Ha escuchado esto? Que una persona cuando está yéndole económicamente bien, dice, esta persona está muy bendecida, o sea que estas personas miden la bendición por la cantidad de bienes materiales que tiene, y esto es una farsa. No es para nada bíblico, porque realmente esto no es lo que enseña la Biblia. De hecho, Jesucristo fue el hombre más santo y más bendecido, y sin embargo dice la Biblia que él fue pobre, no fue rico. Entonces este movimiento de la teología de la prosperidad enseña que entre más tengas bienes materiales, mientras más se tenga, tú eres rico.
Aunque no tener riqueza no es pecado, como ya hemos dicho, tampoco indica necesariamente, hermanos, la bendición de Dios sobre una vida. Eso no quiere decir. Usted no es más bendecido porque de pronto puede ser que esa riqueza sea tu maldición. Puede ser que la riqueza sea tu maldición porque, como pasó con el joven rico, ¿qué pasó con el joven rico? En vez de las riquezas, acercarlo más al Señor, lo apartaron del Señor. ¿Y puso su confianza en quién? Precisamente en las riquezas. Hermanos, así como tampoco eso indica una vida de bendición sobre una vida, sobre la vida. El Señor Jesucristo se cuidó de esto. En Lucas 12:15 dejó muy claro esto cuando dijo, guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es como si dijera, el hombre cuando está bendecido no depende de lo que tenga. No depende de lo que tiene. La bendición no depende de los bienes materiales que se puedan tener. Pero muchos creen eso. Muchos predican esto en nuestros días. Y digo esto porque existen muchas personas que se ven espiritualmente superiores a los demás por el hecho de ser ricos. ¿No conocen esos contextos evangélicos donde estas personas se creen superiores por el hecho de tener un carro, una casa o tener más bienes materiales? Pero Pablo no condena a los ricos por ser ricos, pero tampoco les dice que son más bendecidos por Dios porque tienen más dinero. El dinero no se traduce en bendición de Dios. Hay gente que tiene poco, lo necesario, pero tienen mayor bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están contentos y tienen la dicha de disfrutar lo poco que tienen. Hay gente que tiene más de lo necesario y están en la miseria total. ¿Y sabe qué? Y son rechazados por Dios. La bendición de Dios no consiste en la cantidad de bienes materiales que se tengan, sino en poder usar lo que se tiene. ¿Sabe para qué? Para glorificar y ayudar a los que necesitan. Esa es la bendición. Más bienaventurado es dar, recibir. Y hermanos, así que no se puede equiparar la cantidad de bienes materiales con la bendición de Dios. Eso debe desaparecer de nuestras mentes. Y puede ser, hermanos, que Dios, si es una bendición, si Dios va a poner en nuestras manos abundantes riquezas, la bendición está en que yo pueda compartir con los que necesitan. Y hermanos, si es triste, por ejemplo, para no ir más lejos, encontramos en nuestra sociedad cuántas personas acumulan tantas riquezas, personas que trabajan y se sacrifican en su trabajo, no son holgazanes, no son personas ociosas, pero no tienen una casa donde vivir. Pero mire cuántos de los ricos acumulan lotes en la misma ciudad desocupados cuando podrían ser donados a personas que realmente de escasos recursos. ¿Sabe para qué existen los ricos? Para que ayuden a los pobres. ¿Y para qué existen los pobres? Para que sean ayudados por los ricos. Precisamente la sociedad se hizo así. Se hizo con ese fin de que haya una mutua ayuda para que nosotros compartamos. Unos necesitamos de los otros. Es complementario. Así que eso es lo que Dios pide de nosotros. Si vamos a mirar realmente esta verdad, en el Salmo 73:2 creo que es un punto muy importante donde el salmista presenta esta verdad de una manera tan simple como puede ser expresada. Recuerden que Asaf sintió envidia de quienes, de aquellos impíos que prosperaban económicamente en sus vidas. Y el que dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, de los altivos. Aquí estamos hablando del peligro que deben guardarse los ricos, de la arrogancia. Y él le llama, tuve envidia de quiénes, de los hombres que son altivos. ¿De dónde produjo esa arrogancia? De poner la esperanza en las riquezas. Y note eso, viendo la prosperidad de los impíos. El Salmo de Asaf está diciendo, no veas la prosperidad de los ricos como si fuera una marca de justicia. No creas que ellos son más justos porque Dios les ha dado más. En muchas personas Dios los ama más a ellos que a nosotros porque nosotros no tenemos. Y parece que Asaf estaba pensando así. Quizás mira, tanto que Dios nos sacrificamos, hacemos esta cosa, pero Dios no nos ama tanto porque no nos ha dado como a ellos. Pero es muy difícil, hermano, ser rico y tener un espíritu humilde. Es muy difícil. La tentación cuando una persona tiene más de lo suficiente es dejar de hacer lo que tiene que hacer por ella misma. Noten que hay algo importante que nosotros debemos señalar. Esta persona
Esas personas, la mayoría, no todas, estas personas están tan encerradas en su pequeño mundo que entre más dinero tienen, menos tienen que hacer y comienzan a ver el mundo entero como sus siervos y que todo el mundo está para servirlo. De hecho, hermanos, hay personas que debemos cuidarnos de eso porque podemos tener una cantidad o digamos algo cómodo en nuestras vidas y es un peligro. Nosotros dijimos en la serie El Trabajo que nosotros fuimos hechos ¿para qué? La actividad, para estar activos. Pero ¿qué hacen los ricos? Están pagando para que otros hagan lo que ellos tienen que hacer. Por ejemplo, una ama de casa, ¿de quién es la responsabilidad de tener la casa aseada, de tener la casa bastante, digamos, bien administrada? ¿De quién es la responsabilidad? Del ama de casa. Pero ¿a quién el ama de casa le está entregando cuando hay dinero? ¿A quién le entrega la responsabilidad que le corresponde a ella? A la empleada de servicio. Eso no está bien. Porque ¿quién es quien debe dirigir el hogar? Por ejemplo, Pablo le dice, ya habíamos leído, dice que las mujeres maduras enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos, ¿y a qué? Y a que administren bien su casa. No a que otras ministren, no dice, y a las mujeres, y tienen plata, que contraten una empleada que la administre su casa. No, que las mujeres administren bien su casa. Eso no es, hermanos, es triste que hoy en familias cristianas hayan empleados en la casa y aún a los hijos se están enseñando a hacer holgazanes que ellos no son los que tienen la casa, sino la empleada del servicio. Eso no es correcto. Porque nosotros fuimos hechos para la actividad. Y como hemos dicho aquí, hermanos, muchas veces, nosotros no estamos aquí para el Señor nos llamó para cumplir con nuestro deber. Ahora, no está mal que uno tenga a alguien que le ayude, pero ¿quién es quien debe dirigir y liderar la administración del hogar? La esposa, la mujer. Pero esas personas piensan que todo el mundo está para servir. Esa persona no limpia su casa, no lava su carro, no lava su ropa, ni siquiera lava las ventanas de su casa, sino que paga para que otros hagan lo que esta persona tiene que hacer. No es que no pueda, sino que no quiere. Esa persona ve que las demás personas están para servirlo y si los que le sirven no lo hacen como él quiere que lo haga, les habla como si estuvieran hablando con un animal. Tratan de una manera tosca y grotesca. Y esa es la razón por la que Proverbios 18:23 dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde con durezas. Esa es la peligrosa tendencia que tienen los ricos. Lo está mostrando el Señor de ver a los demás como inferiores a ellos. Y lo más terrible es que los que son ricos son propensos a pensar que ellos están ahí debido a su capacidad humana, y la verdad es que se engañan a sí mismos, hermanos. Los ricos corren el peligro de llegar al punto de creer que son independientes, que realmente no necesitan de nadie, sino que los demás necesitan de ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice en Filipenses 2:3? Note esto. No hagáis nada, no hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, una gloria vana, creyéndonos superiores. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo manda a los creyentes que los ricos a ser humildes, no mirando cada uno por lo suyo propio. De hecho, el amor no busca lo suyo. Si una persona dice amar, no busca lo suyo. No deben ser orgullosos, no altivos. Por cierto, esto realmente era revolucionario en la cultura de Éfeso, ya que los griegos, noten esto, para ellos, lo virtuoso era ser orgulloso y lo horrible era ser humilde. Para ellos una persona humilde era nadie y una persona orgullosa era realmente una persona que merecía respeto. Pero la Biblia dice lo contrario. Dios exalta al humilde, pero mira de lejos al altivo. Esa cultura se burlaban de la humildad y exaltaban el orgullo, así como nuestra sociedad en la actualidad que exalta el orgullo y lo desdiga. Esa es la manera de pensar en la actualidad y la humildad ya no es una virtud. Ahora, hermanos, no lo ven como una virtud. De hecho, muchos cristianos no quieren
ser humildes, desarrollar la virtud de la humildad. Entonces Pablo advierte a los ricos por lo que es inevitable cuántos acumulan riquezas, y es que comienzan a hacer distinciones en la mente entre la gente rica y pobre, las cuales son diferencias artificiales cultivadas únicamente por su orgullo. Entonces el primer peligro de los ricos que debe guardarse, ¿cuál es? El peligro tremendo del orgullo, la actitud orgullosa hacia los demás. Pero hermanos, no solamente tiene el peligro, es una actitud peligrosa hacia los demás, que no es correcta, sino también en segundo lugar, el peligro es las actitudes equivocadas hacia el dinero. Una actitud equivocada hacia el dinero. Versículo 17 dice, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. En otras palabras, hermanos, la tentación constante de todos los ricos no es solo tener una actitud equivocada hacia la gente, sino tener una actitud equivocada hacia el dinero, las posesiones. Ellos tienen la tendencia a poner su esperanza en las riquezas en lugar de Dios. De nuevo, el joven rico, ¿cierto? ¿En quién puso su confianza? Dice que él dejó al Señor Jesucristo seguir, y dice que no lo siguió porque él tenía más en alto sus riquezas, lo cual es una terrible locura, hermanos. Proverbios 11:28 dice, el que confía en su riqueza ciertamente caerá. Y esa palabra caer ciertamente está hablando caer en deslizaderos eternos donde no habrá retorno y salvación. En la parábola del rico insensato también encontramos que el Señor Jesucristo advirtió de lo necio, hermanos, que es confiar en las riquezas. Lucas 12:16-21. Noten de este hombre. Como muchos ponemos la esperanza y queremos ser ricos poniendo nuestra esperanza en ellos. Dice así, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Note que él estaba guardando ¿para cuándo? O sea, estaba trabajando para descansar. Pero ya dijimos, hermanos, el principio bíblico no es trabajar para descansar, es descansar para trabajar. Si usted trabaja para descansar, muchas personas están pensando trabajar para obtener una pensión vitalicia, la cual ese pensamiento es pecaminoso porque uno no trabaja para descansar, uno descansa para trabajar. Y toda nuestra vida, mientras estamos, nuestra mente esté lúcida, nuestras capacidades estén lúcidas, nosotros debemos estar trabajando. Pero noten la voz de este hombre rico, de este hombre imprudente, que dice alma, dice en el versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Dónde estaba la confianza de este hombre? En las riquezas. Ahora puedes vivir y no tienes que preocuparte de nada. Y repósate, nótele lo que dice, ¿dónde está su reposo? No en Cristo, no en las cosas del Señor, sino en la riqueza. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, y aquí las solemnes palabras del Señor Jesucristo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Noten aquí, me gusta la última. Hombre que están pensando en riquezas para ellos mismos y gastar para sus deleites, pero no están buscando la gloria de Dios con lo que Dios le ha dado. De hecho, hermanos, reposamos para trabajar y trabajamos para glorificar a Dios con lo que Dios nos ha dado. Ese es el punto. Hermanos, un cristiano no puede pensar aquí, yo estoy trabajando, estoy pensando en pensionarme para no hacer nada y dedicarme a viajar de lado a lado. Cuidado, pecaminoso. ¿Usted qué está haciendo en su vida? Usted no tiene una pensión, hermano, para estar haciendo nada, sino para estar haciendo. O sea, eso simplemente es una ayuda, pero no es para estar inactivo. De hecho, eso es pecaminoso. Dios no bendice a las personas ociosas. Y así tengan dinero, no. Porque Dios dice, mire lo que dice, estas personas están poniendo su confianza en esto. Y la pregunta, hermanos, entonces, ¿para qué Dios nos da riquezas? ¿Sabe para qué? Para glorificar a Dios y para ayudar con eso a los que necesitan y a la obra del Señor. Si no estamos haciendo eso, estamos pecando. Este rico estaba produciendo dinero y el dinero estaba llegando. Y hermanos, y de hecho él puede decir, yo estoy bendecido, las riquezas están llegando.
Tuvo tantas cosechas que derribó todos sus graneros y construyó graneros más grandes y más grandes. Y alguien podría decir en el tiempo de hoy, uy, cómo Dios lo bendice. Pero realmente ese hombre estaba entrando, era perdición. Porque simplemente él dijo, y simplemente almacenó y dijo, ahí está, no más trabajo desde ahora en adelante hasta que muera. Voy a comer, voy a viajar, voy a beber, voy a gozarme, estoy listo para la vida. Pensamientos pecaminosos, pensamientos insensatos, pero ¿cuántos de los que profesan la fe piensan así? ¿Quién sabe qué dice el Señor? Pablo dice, más vale que se guarden de ese pensamiento. Más vale que se guarden de ese pensamiento. Y la palabra del Señor viene a él y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea que ese hombre se ocupó de los bienes de este mundo y se despreocupó de lo más importante que tiene, de lo más valioso, su alma. Así son los ricos, los que son ricos en este siglo y no más ricos hacia Dios. Entonces, hermanos, la tendencia es que cuando uno tiene mucho, tiende a confiar en lo mucho que se tiene. Cuando usted tiene poco, la tendencia es a confiar más bien en Dios. Por eso hay veces es mejor tener lo necesario y no tenerlo mucho para no ser tentado en esos peligros. Y uno de los beneficios de simplemente tener lo suficiente para vivir es la tendencia a depender de manera total en Dios para que Él provea, y cuando Él lo provee, nos regocijemos en gratitud en Él. Mire, no conozco un hombre, un misionero como Hudson Taylor en China, que fue un hombre que vivía un día a la vez. Hermanos, él no tenía comida, digamos, un día anterior para comer. Todo el día, la comida que él consumía llegaba el mismo día que le iba a consumir. Él decía, para mañana, hoy no tengo para lo de mañana, pero mañana va a llegar lo que necesito para mañana. El pan de cada día, dándolo hoy. Él vivía un día a la vez. Y este hombre era feliz sirviendo al Señor. Hermanos, creo que la razón por la que tantos que profesan la fe son tan apáticos y tan orgullosos y tan fríos en su cristianismo es simplemente porque realmente piensan que no necesitan tanto de Dios, porque ya tienen lo que tienen. Dios ha sido reemplazado por su patrimonio y en realidad sus riquezas se han convertido en su Dios por su pensión vitalicia. Ellos piensan tenerlo todo listo. Hermanos, pero las riquezas terrenales desaparecen rápidamente. Proverbios 23:5 dice lo siguiente: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán como alas de águilas. ¿Y qué pasa? Volarán al cielo. Hermanos, volarán esas riquezas. Usted, por ejemplo, va a llegar el día en que va a morir. ¿Y qué le va a quedar, hermanos? Solo lo que usted hizo en el cielo. ¿Cuántas riquezas acumuló para el cielo? ¿Cuántas buenas obras usted hizo para acumular riquezas en el cielo? Entonces Pablo dice, mira, más vale que pongas tu esperanza en Dios. Esa es la implicación aquí. No debemos poner la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas con abundancias para que las disfrutemos. Esto es algo que debemos trabajar diariamente, porque con toda seguridad habrá ocasiones en las que usted percibe en su corazón que debe ayudar a alguien o a alguna familia que tiene necesidad. Usted sabe que el Señor quiere que usted dé lo que Él le ha dado para dar para su obra, pero usted, su corazón mezquino, lleva a ser mezquino con esas cosas. ¿Cuántos hombres realmente son mezquinos con las cosas del Señor, con los necesitados? Pero cuando en su corazón el Espíritu de Dios lo motiva a hacerlo, usted no está interesado en escuchar, porque su confianza no está en el hecho, hermanos, de que Dios va a cuidar de ustedes, sino en el hecho de que usted va a cuidar de usted mismo. Eso es lo que piensa el rico. El rico piensa que él va a cuidar de sí mismo, que no necesita a Dios para cuidarlo. Entonces usted está poniendo su confianza en lo que tiene y no en Dios. La pregunta, hermanos, es, ¿cómo es posible que usted confíe más en las riquezas que en Dios, quien provee de tal manera tan generosa? Dice en Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todas las cosas, hermanos, ¿quién nos la da? Dios. No es solamente una tremenda locura, sino que es algo tremendamente pecaminoso poner nuestra confianza en lo que Dios nos da, en lugar de poner nuestra esperanza en lo que Dios nos da
que Dios nos da todas las cosas. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, y Dios es tan bueno, Él es un Dios de tanta gracia, y todo lo que nos dio y todo lo que me dio fue con el propósito de que las disfrutemos. Y eso es lo que dice el predicador en Eclesiastés 5, 18 al 20. Dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien del todo de trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome parte y goce de su trabajo, esto es un regalo de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Tanto la alegría de disfrutar de los bienes como los bienes son un don de Dios. Y ahora muchas personas, hermanos, yo sé que han utilizado este pasaje como una especie de justificación para la satisfacción egoísta, orgullosa, pero esa no es la idea aquí, hermanos. No es la satisfacción orgullosa, egoísta del lujo, no es la gratificación carnal, hermanos. Es triste, hermanos, que muchos creyentes que tienen recursos los gastan en lujos, y no en las cosas que son necesarias y en que puedan ayudar con lo que tienen. Hermanos, ¿qué es un lujo? Algo que no es indispensable para poder vivir una vida. ¿Cuántas personas, hermanos, despilfarran el dinero con hijos despilfarradores que dan a dinero, hombres ya adultos, y dan dinero para que lo malgasten? Eso no es sabio. Eso no es criar hijos realmente que teman al Señor. No, hermanos, el Señor quiere que seamos bendecidos, el Señor quiere que seamos felices, el Señor quiere que disfrutemos, pero no para que disfrutemos del placer sensual y para el terrenal, no para la gratificación carnal, de la satisfacción egoísta y orgullosa, sino para que nos deleitemos en agradar y glorificar. El deleite espiritual, hermanos, mire, es bien que los padres piensen en dejar herencia a los hijos. No está mal. Pero hermano, piensen en esto. Usted está educándolos para que puedan manejar esa herencia conforme a lo que Dios ha mandado, conforme a la gloria del Señor. Porque si no es así, más vale que no les deje nada. Si es así el caso, hermanos. Usted le está dejando un problema si usted no los educa. Que el problema es que nosotros, recuerda, hermanos, que vimos una serie de la crianza de los hijos y precisamente en el uso de las posesiones. Precisamente, hermanos, si su hijo lo controla desde ahora, lo va a controlar cuando estén adultos. Y precisamente eso es lo que nos estamos viendo, hermanos. Si usted no cría a su hijo en el uso de las posesiones de una manera piadosa, es mejor que no le deje nada. Esos hombres se van a matar entre sí. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuántos hermanos se han quitado la vida entre ellos por una herencia? ¿Cuál fue el problema? Que no desarrollaron el carácter. Porque estos padres fueron tan permisivos que dejaron que todos los hijos, el hijo le faltaba algo, tranquilo, como tengo plata, y para eso todo lo que ellos nunca tuvieron freno para esto. Hermanos, el deleite espiritual viene en el uso correcto de las riquezas, viéndolo como un regalo de Dios. Si no lo vamos a hacer, no vemos las riquezas así, las riquezas van a ser una carga, una maldición. Usted no es dueño de su dinero. De hecho, tengo que decir esto, hermanos. Nosotros no somos dueños de nuestro dinero. Usted no es dueño de sus posesiones, de su hogar, y todo lo que tiene usted lo administra para Dios, pero porque Dios se lo dio, no es suyo. Hermano, a veces yo me pongo a pensar esas personas que son mezquinas para la obra del Señor en ofrendar. Ellos saben por qué dan de lo que les sobra como aquellos hombres ricos en contraste con la vida, porque ellos piensan que las cosas que tienen en la mano son de ellos. Ahora, son de ellos en cierta manera, sí, pero en última instancia, todas las cosas que tenemos, ¿de quién son? De Dios. Y esa es una prueba. Y hermanos, ¿cuántas iglesias, cuántas congregaciones, iglesias locales sufren económicamente porque no hay hombres comprometidos y que se han olvidado que los bienes que Dios les ha dado es para no solamente ayudar a los necesitados, sino también para que la obra prosiga? Eso es una prueba para ver dónde está nuestro corazón. Eso es una prueba. Realmente dónde está nuestro corazón. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:19, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, si usted hace tesoros en la tierra, ahí es donde está su corazón. Si usted hace tesoros en los cielos, ahí está su corazón.
el gozo más elevado para un creyente debe ser invertir en la extensión eterna del reino del Señor Jesucristo. Yo recuerdo una parábola, hermanos, bueno, eso ocurrió en Inglaterra, que unos granjeros tenían unas cabras. Y resulta que la cabra había tenido precisamente, había dado cría a dos. Entonces, esta familia dijo, bueno, una va a ser para nosotros y otra va a ser para la iglesia, para el pastor. Bueno, yo no sé si es la iglesia, el pastor no sé. Lo cierto es que destinaron esto. Y pasando el tiempo, a una de las dos cabras se enfermó. Y era tanto, le dio eso como algún moquillo y la cabra se murió, hermanos. Entonces la esposa le preguntó a su esposo, bueno, ¿de quién era la cabra que se murió? Ah, precisamente la que íbamos a dar para la iglesia. Él no la había definido anteriormente, pero ahí cuando se murió, dijo, se murió precisamente la de la iglesia. Hermanos, cuando vamos a ofrendar, precisamente, cuando pasa una calamidad y se acabó la plata, precisamente, ¿qué es lo que no quedó? ¿No quedó para qué? Para la ofrenda. Ah, es que no alcanzó para la ofrenda. Todo alcanzó menos para la ofrenda. Hermanos, la pregunta es, ¿esta persona está poniendo sus riquezas y haciendo riquezas en el reino de los cielos, en las cosas de Dios? ¿Está preocupada por la extensión del reino en los cielos? ¿Está preocupada esta persona? Dice el Señor, hagan riquezas y hacer tesoros en los cielos. Pero están más preocupados por el aquí y el ahora. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Habiendo visto los peligros de los ricos, deben evitar, veamos en segundo lugar, la responsabilidad de los ricos. Hermanos, bueno, sí, estas dos cosas, el orgullo, o sea, las malas actitudes hacia los demás y las mala actitud hacia el dinero, del uso del dinero. En segundo lugar, miremos la responsabilidad que tienen los ricos. Bueno, si yo tengo riquezas, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi deber con lo que Dios me da? Bueno, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. El deber de todos los ricos es usar sus recursos para suplir la necesidad de los demás. Y Pablo presenta 4 aspectos que definen esa responsabilidad. Ahora, yo quiero hacer una nota de observación, hermanos. No para suplir las necesidades de vagos o personas ociosos que no quieren hacer nada. Eso ya lo hemos dejado claro. Personas que realmente, hermanos, están trabajando. Se empeñan en trabajar, se rompen el lomo, pero lo que ganan no es suficiente para poder abastecer su hogar. A esas personas me refiero que hay que ayudar. En primer lugar, los ricos tienen tienen el deber de hacer el bien, que hagan bien, dice. Esta frase que hagan bien es solamente una palabra en griego. Hagan significa trabajar en aquello que es inherente, intrínsecamente, cualitativamente bueno. Hagan lo que es bueno. Se refiere a hacer lo que es noble y excelente, no solamente lo que es superficialmente bueno. Los ricos deben usar las vidas y sus riquezas para hacer cosas realmente buenas, no cosas superficialmente buenas, no cosas que se ven por fuera, sino cosas buenas como nobles, excelentes, cosas de calidad, y obviamente eso será determinado por Dios. Es decir, no lo que parece bueno, sino lo que realmente es bueno. Para eso Dios le dio la riqueza, para que hagan cosas que realmente son buenas, cosas que son agradables a los ojos de Dios. ¿Se acuerda que hablábamos para que usarlas, las riquezas, de una forma piadosa? Ahora, si usted va a 1 Timoteo 5:8, ciertamente debe usarlo dice allí, ¿para qué utilizar el dinero? Dice, para proveer para los de su propia casa. Y eso es algo bueno. En el versículo 3, debe usarlo para proveer para las viudas y mujeres desamparadas que no tienen sustento. Miren, entonces habla de mujeres necesitadas. Habla que usted debe proveer para su familia, debe proveer para las necesitadas. En este caso particular, Pablo habla en el versículo 3 de las viudas, y en el versículo 16, si tiene viudas en su casa, debe cuidar de ellas para que la iglesia no sea agravada. Y en el capítulo 5, versículo 17, debe hacerlo para apoyar a los pastores que los guían. En otras palabras, hay muchas cosas buenas para hacer. Miren todo lo que Pablo ha mostrado aquí en esta carta nomás, de las cosas buenas que los que tienen bienes o los bienes que tenemos debemos hacer con ellos. El segundo aspecto estrecha un poco más el deber de los ricos. En segundo lugar, que sean ricos en buenas obras. Ya hemos dicho que, en otras palabras, esas buenas obras son las que son conforme a la voluntad de Dios, en el poder de Dios, en el amor a Dios, para la gloria de Dios. En otras palabras, en lugar de ser ricos en riquezas materiales, sean ricos en
buenas obras. Hermanos, hay un banco en el cielo. Cada buena obra que hacemos va acumulando riquezas en los cielos. Dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Hermanos, Dios debe a alguien o queda con una deuda con alguien. No, si a alguien da al pobre, a Dios presta. Lo que está diciendo es que aunque, y ahora quiero aclarar aquí, nosotros no merecemos nada por hacer lo que tenemos que hacer. Pero Dios mismo se ha comprometido por sí mismo a darnos galardón por las buenas obras que hacemos. Hermanos, ¿sabe quiénes son los más ricos en el cielo? Los que hacen mayores obras mientras estuvieron aquí en esta tierra. Ellos van a ser los más ricos en el cielo. Bueno, en el cielo usted me dirá, ¿habrá pobres? No, no habrá pobres. Pero sí habrá unos ricos más que otros. ¿Y cómo hicieron riquezas? ¿Sabe dónde la hicieron? Desde acá, desde la tierra. Así que el propósito de Dios no es que acaparemos bienes materiales. Las riquezas no pertenecen al banco para estar dando interés de manera interminable para proveer seguridad o ser apiladas hasta que nuestros hijos puedan pelearse entre sí, hermanos. Si Dios nos da riqueza es para ser usadas para hacer el bien. Ahora, ¿qué tipo de bien? Buenas obras. Y las verdaderas riquezas son la acumulación de obras nobles, generosas. Esas son las riquezas verdaderas. Hermanos, si algo tiene derecho a llamarse riquezas, son las que usted hace en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque las riquezas que están acá no duran para siempre, son temporales. Las riquezas que están en el cielo son para que usted las disfrute para siempre. Y es más, son verdaderas riquezas porque ahí sí las puede disfrutar. ¿Sabe qué es lo que impide que disfrutemos lo que tenemos aquí? El pecado. Pero en el cielo no habrá pecado para poder disfrutarlas. Por cierto, la viuda que debe ser apoyada de 1 Timoteo 5:10 dice Pablo que debe tener buen testimonio de buenas obras, cuya vida se caracteriza por haber hecho obras nobles de implicación a favor de otros. Pablo dice en Tito 3:8, dice lo mismo de todos los creyentes que procuren ocuparse en buenas obras. Mire que esto es un llamado para todos los creyentes. Ahora, no solamente para los ricos, hermanos, usted tiene una medida que Dios le ha dado y aún con la medida que Dios le ha dado, usted debe ocuparse en buenas obras. ¿Las está haciendo? Entonces hagan el bien a favor de otros. Eso es lo que está diciendo. Tomen lo que el Señor les ha dado y hagan bien con él. Algo que debemos decir aquí es que nuestros bienes materiales no irán con nosotros al cielo. ¿Quién se va a llevar algo? Bueno, ya lo dejamos claro en otra enseñanza. Pero algo que sí va a ir con nosotros al cielo, dice Juan en Apocalipsis, ¿sabe qué es? Las buenas obras. Apocalipsis 14:13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, felices, dichosos, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, los creyentes, los cristianos. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué es lo único que ustedes se llevarán? Lo que hicieron aquí de buenas obras para allá. Es lo único que se pueden llevar. La única riqueza son las buenas obras. Usted deja los bienes materiales aquí, pero se lleva sus buenas obras al cielo. Cada vez que podríamos haber dado y no dimos, eso se reduce a la riqueza que nos espera en el cielo. Y cada vez que damos de lo que tenemos, incrementa las riquezas para nosotros cuando esta vida llegue a su fin. Y hermanos, qué bueno esos hermanos y aquí no quiero sonar carismático, pero es verdad, hermanos, esos hermanos que ofrendan generosamente para la obra. Y hermanos, dan más allá de la ofrenda. ¿Sabe por qué? Están pensando en que el reino de Dios prosiga en esta ciudad. Y creo que ellos sienten, dice, bueno, Dios me ha dado esto es precisamente para que la obra de Dios se extienda. No me lo dio para mí solo. Entonces Pablo dice, hagan el bien, y eso significa hagan riquezas en los cielos. Y en tercer aspecto, agudiza el enfoque de Pablo aún más. En tercer lugar, dice que los que son ricos deben ser generosos. La palabra generoso en el griego significa una forma de comunión, simplemente quita la distancia, hermanos. Eso es muy diferente de escribir un cheque y meterlo en un sobre y enviarlo a algún lugar. No, eso es cercanía, vida común, cuidado mutuo, comunión. Eso es ser miembro de una iglesia bíblica, es ser parte de la asamblea de creyentes y compartir con ellos. Ser generosos también es nuestro tiempo con ellos. Como en la época de David, compartimos con el pueblo de Dios para edificar la casa de Dios como en la primera iglesia. Comparta con aquellos en su iglesia que tienen necesidad. Hermanos, qué bueno, hermanos, que un hermano que tenga, y bueno que aquí lo hacen,
Que usted vaya con un hermano que vea que es de escasos recursos y puede compartir un almuerzo con él. Comparta con todos aquellos cuyos recursos son limitados. Comparta la extensión del reino. Es comunión, comunidad, hermanos, es coinonía. Y la pregunta, ¿y cuál es el deber entonces de los que son ricos? Hacer bien y que su bondad se manifieste en obras nobles, específicas, en bondad hacia otros. Deben reflejar la manera generosa, una expresión amorosa, hermanos. Hermanos, por ejemplo, ¿qué es lo que nos movió a hacer buenas obras? El amor. ¿Qué es lo que mueve a una persona a hacerla? ¿Se acuerdan que hablábamos de las buenas obras? Son las que son conforme a la voluntad de Dios, motivadas por el amor a Dios. ¿Qué es lo que nos mueve? Si amamos a nuestro hermano que está pasando necesidad, es que nosotros expresamos nuestro amor dando de lo que el Señor nos ha dado. Tristemente, la mayoría de gente que profesa la fe simplemente no hacen esto. Realmente estamos inmersos en un mundo de tantas maneras que la mayor parte de los que asisten en una congregación no son generosos. Eso lo podemos ver en esta congregación. No todos son generosos. Ellos están perdiendo el gozo verdadero y el placer verdadero que viene de aquellos que hacen bien en dar generosamente a una iglesia. Y hermanos, podríamos decir que si fuera por algunos hermanos, esta obra padecería económicamente por algunos, porque no hay un corazón generoso. En una comunión de cuidado en lo que Dios está haciendo, pero la mayoría dan poco o no dan nada, y ustedes esperan que todo les provea, pero ustedes dan de lo que les sobra. Hermanos, ¿cuántos de ustedes oran para que Dios le provea para su hogar? Pero ¿cuántos estamos preocupados por dar? Estamos preocupados porque Dios nos dio a nosotros, pero no estamos preocupados por nosotros dar lo que necesita. Por eso el Señor alabó a la viuda que dio todo lo que tenía con un corazón generoso. De hecho, hermano, esta mujer va a ser más rica que cualquiera. Bueno, usted dice, dio Dios blanca, eso no era nada, pero era todo lo que tenía. Por el contrario, ¿sabe qué? En este pasaje señala a los ricos como mezquinos. Noten lo que dice en Lucas 21:1-4. Dice, Lucas 21:1-4 dice, llevando los ojos, mire que el Señor estaba supervisando, y de hecho el Señor lo sigue haciendo. El Señor sigue levantando sus ojos. Dice, levantando los ojos, ¿quién? Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué más? Porque dio todo lo que tenía. En su pobreza, echó todo. Pero ¿qué pasó con los ricos? Porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios, para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esa persona estaba pensando, esta viuda estaba pensando en que Dios proveía. ¿Y a dónde estaba su confianza? ¿En Dios o en la riqueza que tenía? En la única, ni siquiera riqueza, eran 2 blancas nomás, 2 monedas. Pero ella confió más en Dios. Realmente son muy pocos los que dan de manera sacrificial. Hermanos, cuando vamos a ofrendar, ¿de qué manera es? Dice que nuestro culto sea un culto racional, pero también es un sacrificio vivo. Y una parte de esa adoración, ¿cuál es? La ofrenda. O sea que nuestra ofrenda debe ser un ¿qué? Un sacrificio. Hermanos, es una ofrenda. Tu ofrenda para el Señor es un sacrificio. Porque no crea, hermanos, tenía que morir a ti. Tienes que morir a ti, porque tú dices, mire, uno siempre, las personas, uno tiende mucho a eso. Ay, es que si yo me va a faltar para esta semana. Creo que voy a completar para... No, hermanos. Ese no es el corazón generoso. Así que lo que realmente creo, hermanos, es que la mayoría están en un punto aventándole propinas a Dios, algo aquí y allá, mientras alcance damos. Pero si no hay, no echamos nada. Y eso, hermanos, Dios conoce el gozo del corazón. Siempre y cuando no tengan que ajustar su estilo de vida y en cierta manera simplemente apaciguando su conciencia por un poco más de tiempo. ¿Cuántas personas dan sacrificialmente su dinero? Hombres que le comprometen salud, riquezas, prosperidad. Hermanos, ¿cuántos de esos falsos hombres, de estos falsos maestros reciben millones y millones prometiéndoles cosas que Dios no ha prometido? Y ahí sí, estas personas sí dan y sacan todo lo que tienen para dárselos. Y personas entregan millones a esos hombres, pero simplemente díganles a estas personas si conocen la palabra de Dios, si desean hacer tesoros en los cielos, si desean dar para alabanza del reino de Cristo. ¿Sabe qué? Dicen no. ¿Por qué es que la gente
que tiene motivos malos va a dar mucho y la gente que debería tener motivos correctos da tan poco. Creo que esa es la parte de la razón por la que algunos predicadores, noten esto hermanos, ¿por qué se han convertido tantas iglesias en sinagogas de Satanás? Porque estos predicadores bajaron el estándar y decidieron más bien predicar, como ellos están trabajando por dinero, predicar lo que la gente quiere oír y hablándoles lo que la gente, y ellos queriendo lo que la gente les da. Entonces hemos visto en primer lugar los peligros que los ricos deben evitar. Por un lado, las actitudes equivocadas hacia la gente, el orgullo. Por un lado, las actividades equivocadas hacia las riquezas materiales, de poner la esperanza en las riquezas terrenales. En segundo lugar, ya hemos visto la responsabilidad de los ricos. Veamos en tercer lugar, hermanos, el incentivo para que los ricos cumplan con su deber. De una manera muy breve, con esto acabamos, para concluir. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano a la vida eterna. Pablo pasa a desarrollar y a considerar el incentivo. Aquí está el resultado, hermanos. Esto es lo que se desarrolla cuando usted cumple con su deber. La palabra atesorando literalmente significa acumular tesoro, atesorando para sí. La siguiente palabra es buen fundamento y podría ser traducido un fondo. Y después esa pequeña frase para lo porvenir significa ¿qué? Para el futuro. Entonces, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente en este texto: acumulando para sí mismos un fondo sólido, saludable, ¿para cuándo? Para el futuro. Hermanos, los ricos deben preocuparse por lograr que se les devuelva algo por la inversión en su vida, en esa vida. Ellos deben preocuparse para sí de un mejor tesoro que el que puedan tener aquí en la tierra. Los que ponen el tesoro en el cielo estarán felices, hermanos, en esperar recibir los beneficios del cielo cuando lleguen al cielo. El problema con la gente es que no lo quieren en el futuro. ¿Sabe cuál es el problema? Quieren las cosas ya y ahorita. Ya y ahorita, aquí y ahora. Hermanos, pastorea a su hijo. ¿Y cuál es el problema de su pecado? Que estos niños, ¿qué quieren? Las cosas ya y ahora y como ellos digan. Precisamente esa es la maldad del corazón humano. El problema de la gente, hermanos, es cuando le habla la prosperidad. ¿Por qué los falsos profetas los falsos maestros son más oídos que los verdaderos? ¿Sabe por qué? Porque los falsos maestros le prometen esa prosperidad aquí. Pero los verdaderos hombres de Dios le prometen esa, como Dios manda, o como Dios dice en su palabra, en el futuro, en el cielo. Y ellos dicen, no, queremos esa aquí. Todo lo quieren inmediato. Así que el problema con la gente es que no lo quieren en el futuro, lo quieren para aquí y el ahora. Si hacemos tesoro en el cielo, vamos a esperar recibir la utilidad cuando lleguemos al cielo. Solamente tenemos que esperar, ¿sí? Los que invierten en la eternidad muestran que han echado mano de la vida eterna, y eso es lo que en última frase significa esa última frase. En otras palabras, ha llegado a entender cómo es la verdadera vida y está viviendo a la luz de la eternidad, no lo de temporal, hermanos. Cuando estamos esperando lo futuro, estamos poniendo nuestros ojos no en esta tierra, sino en el futuro. Y si usted quiere acumular un tesoro en un fondo de calidad para el futuro, entonces invierte en la eternidad y va a echar mano de la vida real aquí y ahora. Y eso es vivir en realidad, hermanos. Vivir realmente no es acumular cosas en sus graneros y sentarse y decir, come y bebe y regocíjate, adelante. Eso no es vivir realmente. En 1 Timoteo 5:6, Pablo dice que las viudas, porque las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. ¿Sabe qué es lo que quiere la gente con las riquezas? Entregarse a disfrutar de esas riquezas a todo que dan por sus placeres. ¿Y sabe qué? Dejan al Señor, dejan de hacer lo que Dios manda hacer por hacer lo que su corazón quiere hacer. Si usted quiere echar mano de la vida real, es decir, de la vida eterna, tiene que vivir para la eternidad, no para lo temporal. Eso es vivir realmente. Esa es la verdadera vida. La mayoría de la gente no la entiende. Incluso muchos que dicen ser creyentes están viviendo para aquí y para la hora. Les tienen a Dios para que Dios les dio para aquí y la hora. Si usted vive para disfrutar de esta vida y para usar sus riquezas, para satisfacer sus deseos orgullosos, egoístas, usted está espiritualmente muerto. Pero si usted invierte en la eternidad, ahora usted se hace a sí mismo rico para la eternidad y entiende la realidad de la vida aquí ahora. Usted está vivo espiritualmente hablando. Lo único que importa, hermanos, en esta vida es vivir para la eternidad. Es decir, estamos de paso. Todo lo que hacemos es para allá. No haga riquezas aquí
haga riquezas allá. Y si el Señor le ha dado riquezas aquí, es precisamente para hacerlas allá. Sean ricos en buenas obras. Entonces, desde luego, hermanos, para ir terminando, la salvación es enteramente por gracia, por medio de la fe. Eso lo sabemos. No estoy diciendo, y esto es una nota de hermanos de aclaración, no estoy diciendo que usted es salvo por hacer buenas obras. Pero la recompensa sí es según las buenas obras. Estamos tan lejos de pagar plenamente que si Dios nos llamara en cuenta estrictas, no habría ninguno entre nosotros que se presentara o no se presentara en bancarrota. Todos nosotros no podemos pagarle nada a Dios para ser salvos. Nada, absolutamente nada. De hecho, nuestras buenas obras son solamente trapos de inmundicia. Pero después de habernos reconciliado consigo mismo por la libre gracia, Dios acepta nuestros servicios tal como son y nos otorga por ellos una recompensa que no merecemos. Hermanos, ¿merecemos que estas buenas obras se conviertan en riquezas en los cielos? No, pero Dios ha querido bendecirnos con eso. Esta recompensa pues no depende de las consideraciones ni en mérito alguno, sino de la aceptación de la gracia de Dios. Para concluir, amigo, yo creo que si has escuchado esto, ¿qué puedes decir de ti mismo realmente de esto? ¿En quién está puesta tu confianza y tu esperanza? Puedas que no seas ricos, pero quieres serlo. De hecho, ya es pecado, porque no estás contento con lo que tienes. Pero si quieres ser rico para poner tu confianza en la riqueza, te estás engañando. Comienza a hacer tesoros en el cielo, asegurando tu herencia en ese lugar por medio de la fe en Jesucristo, dejando de confiar en cualquier cosa que no sea Él. Cristo dijo en una ocasión a sus discípulos, después de su encuentro con el joven rico en Marcos 10:23, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Confiar en las riquezas, es esta fatal autoconfianza que le hace imposible a un hombre ser pobre de espíritu. O también cuando el Señor dijo a la gente una tarde, cuando afirmó en su discurso del pan de vida en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece. Esa es la idea que quiso decir con atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Algún día, hermanos, todos nos tenemos que presentar ante el tribunal de Dios. Es a Dios a quien tengo que dar cuentas, es a Dios a quien tengo que presentarme, es el juez eterno, hermanos, y lo único que importa en ese momento será si Cristo fue para ti tu mayor tesoro, porque si valoraste más las riquezas de este mundo, si tu confianza estaba en ellas, terminarás grandemente decepcionado y defraudado. Cristo dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este es un mal negocio, de hecho. Es un mal negocio. Acumular aquí dinero, riquezas, es un mal negocio porque perderás lo más valioso, tu alma. Así que es una gran responsabilidad manejar la riqueza con sabiduría. Es una gran responsabilidad diaria. Necesitamos orar unos por otros para que no seamos sabios y obedientes al mandato que nos ha dado en este texto. Que Dios nos ayude, hermanos.